Ahora nos podemos situar en el final de la Primera Guerra Mundial. Toda la región de donde se está generando el conflicto, ¿vale? Sabemos que es en Medio Oriente, Próximo Oriente, Sí. depende O sea, de ahí ha habido la definición. durante toda la historia ha habido ahí tribus hebreas y sobre todo desde el 1800 bastante migraciones. Desde este movimiento, cuando empezó este Sí, movimiento, migraciones de europeas, de judíos europeos, migraciones a esta tierra. correcto. Olas migratorias. Entonces, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, este territorio pasa a manos, que estaba en manos del Imperio Otomano, pasa a manos de Gran Bretaña. Correcto. Sí, porque ahí, claro, se disuelve el Imperio Otomano y, bueno, nace Turquía, tal. Y esto pasa a manos de Gran Bretaña. De Gran Bretaña es el que controla lo que es toda la zona esta Palestina. de lo que ahora es Israel, lo que es Palestina, estos territorios, ¿no? Bien, con ello, en 1917 se producen las declaraciones de Balfour, que básicamente son que Gran Bretaña promete de alguna manera, en estas declaraciones, hace una especie de promesa a los judíos, ya sea por intereses políticos, porque los querían como aliados, de que buscarán la manera de establecer una nación para este pueblo judío. Claro, todo esto, la población judía en esa zona incrementó una barbaridad por el antisemitismo que había ya en Europa. Estaba el partido nazi gobernando en Alemania, los fascistas en Italia igual. O sea, en Europa había una corriente antisemita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mucha gente se veía incomodada en Europa con el país que estuviesen y migraban a esta zona, a Jerusalén, Israel en general. Por, bueno, pues eso que decíamos, añoranza histórica religiosa, una ciudad importante, ya había allí muchas comunidades judías, entonces como era un efecto llamada a que allí estuviesen viviendo pues toda esta gente. Ahora cuando terminaremos de dar un poquito de contexto, me gustaría analizar el tema de Jerusalén que has dicho, porque sí que me parece interesante entender por qué Jerusalén, y para que la gente lo sepa, es una ciudad a nivel de las religiones, las tres principales religiones monoteístas, una ciudad tan importante. Pero eso ahora lo veremos. Continuando con eso, esta ola migratoria de judíos a territorio, bueno, del protectorado inglés, de Gran Bretaña, se empezó. Eso estaba generando un caldo de cultivo, ¿no? Tensiones entre judíos. Sí, hubo por ahí, por ejemplo, una matanza, bueno, la matanza de Hebrón, que hicieron una matanza de judíos en toda la zona de Palestina, los árabes, entonces a partir de ahí ya se fundó el IDF, entonces empezaron a ver ya como una fuerza paramilitar israelí y ya empezaron como a haber un conflicto ahí entre dos pueblos. Avanzando un poco más en el tiempo, y ahora me saltando algún detalle que otro, nos vamos ya sobre 1947, ¿vale? Y aquí lo interesante es que, dada todos estos movimientos turbulosos de peleas, de conflictos, Gran Bretaña dijo, mira, a mí esto... Claro, pero con el IDF, que es las fuerzas de defensa militares israelitas, se creó también el Irgun, que es como la vertiente terrorista, que hubo un atentado en una embajada británica en Palestina. Entonces, aparte de limitar la migración, al poco Gran Bretaña dijo, bueno, aquí nos vamos y os dejamos. También por eso hubo parte, como en todo, de presiones políticas internacionales. Pero bueno, Inglaterra dijo, para allá. Y este territorio se lo quedó las Naciones Unidas. Sí. Y las Naciones Unidas hizo lo que conocemos como la partición del territorio palestino. Sí, dividió todo el territorio en diferentes tipos de poder, diferentes tipos de poder, porque habían zonas A, B y C, creo. O sea, dividió en lo que es Cisjordania, Gaza y el resto que es Israel. Dijo, aquí israelíes, aquí palestinos. Y aparte, dentro de la parte palestina, hubo como una subdivisión aparte dentro de control total palestino, control mixto, algo así, una cosa un poco extraña, y control totalmente israelí. Por eso, si hablamos del tema de creación de estados o territorios, esto nos podría recordar mucho a lo que pasó en la época final también del siglo XIX, con el tema de África, de los imperialismos y colonialismos. Sí, al final Pero de alguna manera es lo mismo, pero es completamente diferente. Porque si ahora cogemos un mapa de África, vemos que esa repartición se hizo tal cual, como Escuadra y Cartabón, pero que se hizo fatal, se hizo por temas políticos de poder. Tener en cuenta las tribus que vivían en esas zonas. Y eso ahora está generando claro, también, guerras civiles y todo, que podemos hablar esto en otro podcast porque da para mucho, un montón de conflictos, y todo viene a raíz de eso. Sí, eso y la expoliación también. Pero, justo lo que quería comentar es que esta partición, tal y como tú comentabas, no se hizo a Escuadra y Cartabón.
fue como el mapa, que lo podremos poner yo creo en postproducción de alguna manera, si no la liamos intentaremos poner el mapa. Sí, a ver, hicieron la zona de Gaza donde estaban el pueblo filisteo, que es en el que se relaciona a los palestinos, les dieron la zona de Gaza, que era suya, luego de Israel, lo que es la costa y tal, metieron como lo que sería el reino de Judá, de Israel, y luego Cisjordania, no sé, hicieron ahí la partición. Una amalgama extraño. Claro. Y Jerusalén... Zonas aisladas. Sí, era como un colacao, pues los grumitos, había zonas. Y luego, Jerusalén, eso sí que quedó a manos de un régimen internacional. Porque como no tenían ahí ninguna solución de quién se lo doy y quién no, régimen internacional. Eso ya de primera ya te da la sensación de que no puede salir. No va a salir bien, porque No se puede llevan salir súper bien y no es el caso, o ya con el historial. Eso en el 47. En el 1948, Ferran, una de Claro, ¿qué las pasa? situaciones más importantes. ¿Qué pasó? Ya estaban separados, entonces Israel dijo, pues voy a fundar mi Estado de Israel. Porque De alguna ya tengo manera- el territorio, tengo el tal, en que estabas en manos de alguien, pues dijeron, pues vamos a autogobernarnos y ya está. y empezamos. Declaró la independencia. Sí, se creó como lo que decíamos, como Estado. Se plantó como, vale, ahora soy un Estado oficial, reconocedme, la ONU lo reconocieron todas las potencias. Evidentemente, en el mundo árabe costó un poco más, incluso a día de hoy hay naciones que no las reconocen como un Estado. Vamos a llegar ahí un poquito más. Ahora, pero ahora bueno, llegamos. que sigue al final. Pero inmediatamente, Se como creó. respuesta a esto, Y al día siguiente todo el entorno árabe les declaró la guerra. fueron, no sé, Egipto, Egipto, Jordania, Irak, Líbano. Transjordania, que es Jordania, Líbano y Siria. ¡Bum! Sí. Guerra contra Israel. ¿Qué pasó? Y Arabia Saudí también. ¿Arabia Saudí fue? Puede ser. Todos se Bueno, le tiran bueno. encima del Estado nuevo, pero fue Israel el que gana. Pero así Israel ganó, en ese momento también tenía apoyo de Estados Unidos. Y que la victoria Y, fue claro. reconocimiento internacional bestia y aparte de que recolectó ciertos territorios, ¿no? Bien, ahora ya adelantándonos un poco, tenemos que contar que esto no hizo más, evidentemente, que generar tensión y conflictos Claro. y conflictos y conflictos. Evidentemente eso no sentaba fatal, o sea, de hecho, después, seguidamente a eso, Egipto bloqueó la zona del Sinaí, el acceso al Mar Negro de Israel. Entonces, claro, eso también ocasionó otro conflicto entre Egipto y Israel, que volvió a ganar Israel, quedándose el Sinaí, que luego lo devolvió a cambio de reconocimiento. Egipto fue el primer estado árabe en reconocerlo como estado. Y bueno, todo esto, como ya sabes... Sigue. Que sí. Sí. Ah, bien. ¿Qué era? El tratado de Oslo, de Olsen. Bueno, ¿no? antes del Tratado de Oslo, Oslo. antes del Tratado de Oslo tenemos, pues eso, la guerra de... Bueno, la famosa guerra del Yom Kippur, ¿no? La famosa guerra del Yom Kippur. Y una que a mí me parece interesante mencionar es el 67, la guerra de los 6 días, un conflicto que inició también por un movimiento de Egipto. Pero bueno, básicamente lo que pasó en esa guerra de los 6 días es que la ganó Israel también contra esta liga árabe, que Israel se quedó como posesión los territorios tanto de Cisjordania como la Franja de Gaza, que es justo ahora donde está ese conflicto. También se quedó con la península del Sinaí, que más tarde se la devolvería a Egipto. Y ahora ya, los tratados de Oslo. Los tratados de Oslo... Claro, devolvió todo porque la ONU le dijo, retírate, que te has pasado. Sí, Entonces, sí. claro. Hubo Se presiones. obligaba a exacto, retroceder exacto. y devolver todo. Luego, en el 1993, y ya terminamos un poco con esta introducción, se llegó a los acuerdos de Oslo, porque habían tenido lugares más conflictos, la primera intifada, en el 1980 creo que fue. Y bueno, básicamente en estos acuerdos tan famosos de Oslo, que estaba Yasser Arafat, Claro, al como final, dirigente de la OLP, que la OLP, cuenta si quieres un sí, poquito lo que es la parte política del movimiento de liberación palestino. Organización de Liberación Palestina, Sí. exacto. Que cuando se creó, lo tengo aquí, en el 64, ¿qué objetivo tenía? El objetivo principal era destruir el Estado, tal cual, era destruir el Estado de Israel. Sí. Pero en Pero los bueno, acuerdos de Oslo, Acabaron bien. Bien. Carta de Yasser Arafat al primer ministro de Israel reconociendo a Israel. ujú, Y luego viceversa también. O sea, el primer ministro de Israel reconociendo a la OLP como Como- representante legítimo de lo que es el pueblo de Palestina. se les devolvían los territorios de Cisjordania y Gaza, y aparte aparecía la ANP, o la Autoridad Nacional Palestina, un poco como dirigente en ese momento ya de la situación en Palestina, ¿no? Sí que es verdad, y ahora ya terminamos con texto, ya nos podemos analizar más cositas.
porque hay una figura importante en todo esto, porque ahora mismo no es que digas, no, ha habido una guerra entre Israel y Palestina. Cuenta un poquito a la gente qué pasó y qué figura surgió, que era de antes, pero quién fue el, digamos, que ha iniciado este conflicto en este momento. ¿Qué pasó? El día 7 de octubre. Claro, a ver, el grupo, sí, grupo terrorista, claramente, Hamas. Sí. A ver, perdón, no te quiero interrumpir, pero nosotros estamos hablando ahora un poco dando información. No creo que... Yo personalmente no tengo una opinión al 100% que diga esto pertenece a tal o esto pertenece al cual. Lo que me parece interesante decir es que cualquier situación que implique víctimas civiles, como ha sido esto, es terrorismo. El asesinato de víctimas civiles es terrorismo. Sí, Igual que la respuesta de Israel, que ahora analizaremos algunos casos, en muchas de las cosas que ha hecho, también me pareció terrorismo. Sí, a ver, al final, sobre todo, las claves del terrorismo es buscar no solo el hecho de matar civiles o matar militares, lo que sea, sino aparte el efecto mediático que generas en la población, que tú al final lo que buscas es influir de manera negativa, con miedo, bueno, terror, sembrar el terror. Exacto. Como se hizo en muchos casos, bueno, jamás, como incluso retransmisiones en directo en Facebook de las matanzas. Sí. Y bueno, y al final también un poco podríamos decir qué es lo que puede buscar ahora Israel con el tema de destruir literalmente barrios enteros en Gaza. ¿Qué pasó el día 7 de octubre por la mañana? Bueno, nada, pues había un festival de música, como todos visteis en redes sociales y por las noticias. Allí en la frontera La frontera de Gaza, que era Festival por la Paz. Era por la paz, es que era por la paz. Sí, era por la paz y la mayoría de gente allí era del resto de Europa, era gente europea la que estaba en el festival este. Y básicamente irrumpieron allí con paracaidistas en parapente y de fuego, bueno, fuerzas terrestres, incluso, bueno, misiles de todo hubo ahí en los pueblos colindantes. Y nada, fue una matanza, una carnicería. Entonces, claro, a partir de ahí, que de todo esto vamos a hablar luego, vamos a incluso especular, porque se habla de muchas cosas. El tema del Mossad... Claro, el tema, vamos a decir ahora llegaremos. Las fuerzas militares y todo el tema este. Básicamente, fue justo hacía 50 años de la guerra del Yom Kippur. Sí. Y se produjo, bueno, pues todos lo vimos en las noticias, ¿no? Un asesinato masivo. Un asesinato masivo de gente que, de alguna manera, se ve que pilló desprevenido o lo que tú dices, ahora hablaremos. Pero no quedó impune porque Israel ha respondido. Claro, también vamos a hablar de otra situación que se ha comentado muy poco, pero que también se estaba dando esas fechas previas. Un acuerdo entre Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel, creo, si no hay alguien más, creo que ya está esas tres bandas, sobre todo el tema de petróleo, de exportación de petróleo y tal. ¿Qué pasa? Que al final es un aliado de Palestina que está negociando, o sea, está tratando con el enemigo de Palestina. Sí. Entonces eso también era un poco de... Podía sentir como abandono, traición por parte de uno de sus... Entonces claro, todo eso ya se ha ido a pique con lo que ha pasado ahora. Entonces, bueno, hay muchos factores que se tienen que analizar de por qué de la nada, de repente, aparece ahí un grupo terrorista y empieza a matar. A ver, no es que jamás haya aparecido... No, ya está, no aparece físicamente, digo. Porque jamás ganó en su momento las elecciones. No, claro, jamás se habla mucho de nadie tiene la culpa, no sé qué tal, nadie tiene, pero al final es una fuerza democrática que tenía mayoría absoluta en Gaza. También por qué, explicaremos el motivo, pero al final todo esto, radicalizaciones y tal, tienen un nacimiento y un porqué. Sí, ahora mismo... Porque Gaza sí y Cisjordania no. Claro, sí, porque la situación es la misma, es exacto. Cisjordania en Gaza. O sea. No deja de ser complicado, de alguna manera, ¿no? Bien, tenemos que contar, por adelantar alguna noticia de lo que ha ido pasando estos días, porque también queremos ver un poco qué ha pasado en Europa, porque esto no ha quedado solamente en el área de Israel. Todo se globaliza hoy en día y esto también se ha globalizado y ahora estamos en alerta terrorista en todos lados. Y bueno, sí, volvemos a contar lo del otro día de Bélgica, las veces que han desalojado en Francia y demás. Pero si quieres cuento en un momentito lo que me pasó a mí, porque claro... Sí, cuéntalo. Yo tenía de hace unos meses un viaje programado, un viaje que me quería ir a Jordania. Jordania es frontera con Israel por el este, ¿no? Le separa el Mar Muerto. Y nada, pues me iba el día 7 por la mañana. Me levanté, tenía que ir a Barcelona, tal, al aeropuerto, y cuando nos levantamos pusimos desayunando las noticias. Está ya no sé qué, atentado de Hamas en Israel, y empezó. Me empecé a poner nervioso. Yo me asusté. Sí, estaba asustado. Yo me asusté, empecé a grabar vídeos por Instagram y cosas. Todo loco. De hecho, habíamos quedado esa misma mañana para hacer ya prueba de cámaras de tal, no sé qué, y no quedamos al final porque quería ir antes nos queríamos ir al aeropuerto para ver si pasaba algo. Yo, personalmente, en ese momento, y a mi madre se lo dije, yo quería que me suspendiesen el viaje. Ya fuese el vuelo
o algo. Yo no quería, a ver, me daba miedo, porque realmente estábamos muy cerca. Y no es, y aunque estés en Jordania digas, no, es que es un país tal, pero al no ser un conflicto político, que es un conflicto religioso, yo miedo tenía. O sea, al Y final lo eso sabes se perfectamente. Entonces, nada, nos fuimos, por contaros un poco a ver si yo veía algo allí en Jordania y demás, ¿no? Nos fuimos, cogimos el avión. En ese momento el avión sí que entramos por Haifa, que es la parte del norte de Israel, el sur del Líbano. Digamos, si Israel lo vemos una cosa así, pues aquí estaría Haifa, aquí estaría Tel Aviv, más dentro de Jerusalén. Quiero decir, no nos desviaron. El vuelo entró normal por Israel. Claro, allí el primer día, bueno, nos quedamos en Amán, no hubo ningún problema. Y el siguiente nos fuimos hasta el Mar Muerto. Claro, el Mar Muerto... No, es una de las imágenes más, Exacto, ahí voy. más históricas incluso del viaje, que si podemos ponerla por aquí, pues estaría muy bien también. ¿La pongo? A ver, la puedo Hola, poner. hola, hola, No pasa hola. nada, en realidad. No pasa Es nada, una cosa que ha salido en las Igual noticias. toca censurar un poco. A ver, tampoco se ve Los nada dientes sin explícito, aquí. pero... Pero bueno, básicamente es, estamos en el Mar Muerto, que el Mar Muerto, estamos allí en el hotel, tal. Entonces, lo típico es el mar este, que habréis visto algún sitio que flotas, no sé qué. Y justo delante tú tienes, porque como aquello es todo tan llano, tan llano, tan llano, hasta que te encuentras unas montañas que son es Israel, que detrás está Jerusalén. Un poco antes te encuentras Jericó, el Jericó bíblico, el de las trompetas, que tocan las trompetas y caen las murallas de Jericó, que eso ya es Cisjordania, digamos es Palestina. Y luego, un poquito más para al norte, Al lado, al norte, al claro, norte, en ¿no? plano depende de dónde grabe, ¿no? Líbano. Porque ese día siguiente ya hubo conflicto con morteros desde el Líbano a Israel, otro grupo terrorista que hay Sí, en el Hezbollah. otro grupo terrorista Sí, claro. en Líbano. Típico. Y nosotros, yo estaba allí en el Mar Muerto, pues flotando, tal, Estaba flotando, ¿verdad? la típica embarrada de tal. Sí, típica. Y de repente, con miedo en el cuerpo, porque sabíamos lo cerca que estábamos, vimos que en la zona justo del Líbano, una columna de humo, pero una columna... Claro, yo les enseñé la imagen. Yo tenía miedo. Ah, me imagino graciosa, porque está, bueno, graciosa entre comillas. No, gracioso no es. Está este así, tal, no sé qué, y por el fondo se ven como columnitas de humo que dices, bueno, parece... Si no sabes el contexto, dices, pues bueno, ya ves, estar alguien haciendo Sí, algo. y además en esa zona que hay tanto beduino, tanto nómada, tal, Claro. pues pueden hacer... Pero no, evidentemente, y no era una hoguera pequeña porque eso estaba realmente lejos, lo único que al ser tan llano se veía. Pero daba miedo, la verdad, daba miedo. Y en Jericó, que lo he nombrado, esa misma noche, que las primeras 2 noches dormí súper mal, Sí, mental. es mental, bueno, tal. Claro. Esa misma noche en Jericó hubo también muertos, hubo conflicto, bueno, mal. Realmente, estando yo en Jordania, si no hubiese tocado el móvil, no me hubiese enterado de nada, no pasó. Sí que Hubo unas manifestaciones, ¿no? el antepenúltimo día, 3 días antes de irme, sí que en Amán, en la capital de Jordania, hubo una manifestación muy, muy, muy bestia. Por eso nosotros nos dijeron de ir a ver Amán, lo que es la ciudadela, como el día antes. Pero no es que nos fuese a pasar nada, nos dijeron, pero mejor no ir Claro. porque nunca sabes. Al final son manifestaciones de gente muy nerviosa. Sí, claro, es algo que... Había desesperación porque estaba Sí. sucediendo y la gente estaba... Porque durante la semana pasándolo estaban mal. pasando cosas. Claro. Estaba viendo ya movimientos de Estados Unidos con el portaaviones delante Está muy de... bien, lo dejó ahí modo amenaza, sí, tacita, en plan, lo dejo ahí por si acaso, Sí. pero ya sabes lo que significa. Es como, ahí está. Y Acto de bueno, presencia. a mí no me pasó nada, lo disfruté mucho. Sí que es verdad que la vuelta no la hicimos por encima de Israel porque ya estaban metidos por ahí Líbano, ya no podíamos acercarnos tanto ahí. Nos bajaron por la península el Golfo de Aqaba y subimos por la península del Sinaí, o sea, por Egipto. Sí que duró un ratito más el vuelo, pero bueno, se agradeció. E incluso la gente que a lo mejor tenía que coger un vuelo de Amman hasta Estambul, hasta Turquía, que es ir recto hacia arriba, también les hacían bajar por Egipto. O sea, sí que se notaba, Sí. tú mirabas el Flyradar, la aplicación esta que controla los vuelos, y se veía ahí un triángulo que evidentemente no pasaban aviones, ¿no? Había un avión o dos que supusimos que eran de... ¿De quién dijimos que podían ser? No sé qué líder político o algo así. Que iba de no sé qué zona de Israel, creo que fue. Puede ser. A otra, o a Gaza desde Egipto Puede o algo ser. así. Que dijimos, No me acuerdo, esto pero- no es un vuelo Boeing de estos de Ryanair. Sí, no es el típico, No. no es el típico de esto. No. Y bueno, la verdad, por suerte fue todo bien. Ahora mismo he estado informándome, sí que ha habido más revueltas, ha habido manifestaciones, ha habido ataques contra embajadas en Jordania y ya se están haciendo muchos movimientos de embajadas de
o avisaros a ciudadanos de sal de si están en Jordania, están en Egipto, no sé qué, vuélvete al país. Porque ahora la situación está tensa. No, Sí, no a ha ver, mejorado en estas 2 no, semanas. no, ha ido peor, han seguido las... Bueno, ya hemos visto, lo estamos viendo la de Gaza, ¿no? Es Hmm. un asedio eso. Vale, nos hemos dejado por hablar un poco de Jerusalén, incluso Vale. un poco de contexto histórico muy genérico, religioso. ¿Por qué es importante Jerusalén? Claro, más ¿no? que nada eso, porque es tan importante Jerusalén como en todas las religiones monoteístas. Jerusalén es una ciudad, es interesante, parece que sea realmente a nivel de religión monoteísta, que sea el centro del mundo, Sí. y quizá lo sea, no lo sabemos, porque si estudiaremos un poco ahora el tema de los orígenes de estas religiones y demás, tienen motivos muy comunes, es como alguna es la progresión de la otra y la otra tal. Sí, al final, bueno, el Antiguo Testamento, El Viejo Testamento. el viejo que está ahí cogiendo polvo, el viejo es el judío, o sea, digamos que esos son sobre el siglo XII antes de Cristo, más o menos, o así, o sea, 1200 de años, Canaán, un Abraham. muy bien, desde Moisés, que se va desde Egipto con los hebreos hasta allá, tal, bueno, todo eso, el reino de Israel al final se funda sobre el 1100 o 1200 antes de Cristo, ya como tal, y bueno, Pero se llamaba Reino de Israel, no. se llamaba Reino de Israel, sí, cuando David y todo eso. Vale. Y nada, bueno, por ahí siempre habían estado las tribus hebreas antiguamente y los filisteos, que son los que se ubican, se identifican como palestinos. Pues bueno, es un debate académico al final, pero bueno, eran como, se les llamaba tribus del mar, sobre todo mar Egeo, de Grecia y Del todo mar eso. Egeo que vinieron con la expansión hacia, Incluso hacia el este de los pueblos del se mar. llega a decir que puedan ser de origen europeo, que seguramente ahí está el tema. Y esos son como los ancestros de los palestinos y estaban en la parte de Gaza, lo que decía antes. O sea, históricamente estaban en parte de Gaza, incluso llegaron a estar en la costa, pero bueno, eso fue cambiando de manos durante toda la historia. Claro, o sea, que es siempre que han convivido juntos. O sea, no es había, que uno sí. esté antes y otro esté después. No. Por eso tampoco hay una legitimación clara. Religiosa, Sí. Porque no. al final sí, pero tampoco es algo ¿En que qué te año, diga- más o menos, en qué siglo nace el Islam? El Islam, Muy posterior. Mahoma creo que tiene la revelación en el año 610. Sí, 610, siglo 610. siglo VII. Y el Islam como tal empieza con la Égira, que es el viaje de cuando Mahoma escapa de la Meca y se va a Yatrib, que es la actual Medina, es el año 622, que es cuando inicia el calendario islámico, ¿no? Por tanto, bueno, ahí, porque además antes los pueblos árabes de toda esta zona eran politeístas y ya rezaban de cara ¿cómo se llama? La piedra esta de la Meca, el Kabat. Déjame buscarlo. La negra esta. Sí. Bueno, en la Meca, ya está. La Meca. ¿Lo quiero decir? A ver. O sea, rezaban en la Meca, pero ¿qué dioses tenían ahí? Se llama... Eran politeístas. Eran politeístas. Tenían... Incluso he leído, creo que 360 deidades. Una por... Claro, porque no era una... No, eso es lo típico, no es una religión... No, claro. Para Cada cada dios cosa hay era- un dios, claro. ¿Cómo? Que para cada cosa hay un dios. Exacto. No sé, Tela. la Kaaba se llama, ¿no? De hecho, al principio Mahoma, ya ves, nos estamos yendo, ¿vale? Pero no pasa nada, está guay. Mahoma, al principio, cuando empezó a predicar el Islam, las revelaciones que había tenido, que se tuvo que ir y tal, en ningún momento, porque eso no aparece en la ley islámica, de rechazar las religiones ni judías ni cristianas, porque a él les llamaba los primeros pueblos que habían recibido la revelación. Simplemente ellos, en la zona esta de Arabia, no habían tenido un profeta, no habían tenido una revelación. Y él decía que había que rezar dirección a Jerusalén, no hacia la Meca, ¿no? Ya. Más tarde sí que ya fue el movimiento de vamos a rezar hacia la Meca. Eso que todos cuando se tiene que rezar hacia la Meca, antes se rezaba hacia Jerusalén. Mahoma lo dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos decir que esta ciudad de Jerusalén es tan importante? Claro, tuvo la revelación, o sea, se elevó al cielo de alguna manera en Mahoma en Jerusalén. Exacto, la parte importante para el pueblo árabe, para la religión islámica, es que fue en Jerusalén donde Mahoma ascendió al cielo. Esa es la parte de donde Mahoma asciende al cielo, asciende a los Y bueno, cielos. y al final cristianos y judíos comparten la misma relevancia más o menos de Jerusalén. Los judíos probablemente es donde se construyó el primer templo, Claro, el primer templo. donde está el muro de las lamentaciones, que es parte de otro templo, y donde, en teoría, del segundo templo, y donde en teoría se va a tener que construir el tercer templo. Hay muchos líos en Jerusalén por la mezquita, no sé cómo se llama, la mezquita está dorada, que en teoría está abajo el primer templo, buah. que fue cuando en la primera intifada, no, en la segunda intifada, fue cuando el dirigente israelí fue a ver la mezquita, que se lo tomaron como una amenaza y tal,
y bueno, se produjo ahí el conflicto. Pero básicamente, a nivel de... Es muy importante para los judíos, por el tema de los reyes que ha tenido, de Saúl, David y tal, por el tema de los templos. Y para los cristianos es evidente, ¿no? Que es por el tema de la última cena, de la pasión, la crucifixión y la resurrección de Jesús. O sea que no deja de ser... Es una movida lo que hay montado en lo que es una ciudad. Es gordo, ¿eh? Es que está el uno metiéndose encima del otro como para joder, y el otro llega y se pone a mirarlo en plan, guau, ahí debajo, tal. O sea, es una movida gordísima. Esto es para mí. Sí, el típico meme este del comunismo, el comunismo de Bugs Bunny. Aquí voy a poner el meme este del comunismo de Bugs Bunny de tenemos. Tenemos, sí. Es un poco así. Y algún día de verdad me gustaría traer aquí a la gente en alguna entrevista o varias a expertos de, pues a lo mejor que tienen más para un lado y tal, pero que nos expliquen bien todo este tema porque eso tiene que ser impresionante entenderlo. Está polarizando como todo. Y yo no creo que haya un bando bueno, uno malo. No lo hay. Tal. Definitivamente yo creo que Cada tampoco uno lo ha hay. hecho cosas malas, todos estaban ahí de hace 1000 años y bueno, más de 1000. Y bueno, o sea, al final todos tienen derecho a estar ahí, pero la cuestión es estar en paz, o sea, en el sitio. O sea, yo no creo que haya uno que tenga que quedarse con todo o el otro, o sea, no sé. Es un poco se ha llevado mal. Pero al final cada uno ha hecho sus cositas, sus putaditas entre ellos. Y claro, ¿Ahora final, o históricamente hablas? Bueno, históricamente, sobre todo el último siglo. Sí. O sea, Israel con las fronteras, no, todo. Ha sido los otros con todo. los misiles, o no sé qué, todos han hecho cosas. Entonces, no sé, es complicado la solución.